Hola, mi nombre es Jennifer Jocelyn Moreno Reyes, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en el grupo de 151. Les presento la evaluación y rúbrica de la unidad 3 de la materia electricidad y magnetismo del profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. El tercer ejercicio es el 34.15. Dice, use la ley de Kirchhoff para resolver qué corrientes circulan por el circuito. Tengo un circuito con resistencias de 4, 6, 3 y 1 y 2. Y entradas de 5 volts, 4 volts y 3 volts. Entonces voy a resolverlo sabiendo que mi corriente que circulan por esta tiene 3 direcciones. O sea, 3 corrientes. La primera tiene esta dirección porque yo se la voy a asignar manejando la corriente I1. Esta va a tener esta misma dirección manejando la corriente I3 y del nodo va a salir una corriente I2. Entonces puedo saber que mi igualdad es I3 es igual a I1 más I2. Entonces comienzo a resolver mis mallas y la cual, bueno, empiezo con esta de arriba. Esta voy a empezar desde aquí, de la salida del nodo. Entonces voy a poner que mi valores es menos 5 ya que entra por esta parte de aquí. Menos 5. Luego aquí entra por positivo porque salida positiva, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y este va a ser un negativo y este un positivo. No, viceversa, positivo y este va a ser negativo. Entonces ahora voy a seguir asignando mis valores. Entonces sería menos 5 más, porque aquí entra más, a la resistencia de 4 de 4 ohms que circula la corriente I1 más 2 ohms que circula la corriente I1 más la entrada de 4 menos sí, este es negativo y este es positivo, menos 6 que circula la corriente I2, ya que en esta parte de aquí sabemos que la corriente que circula es la I2 y todo esto es igual a 0. Entonces hago mi suma y me queda 6 y 1 menos 6 y 2 es igual a 1. Esta sería mi primera ecuación. Luego hago la segunda malla y me queda, voy a iniciarla de esta parte de aquí. Entonces es positivo porque la salida es positiva. Sería 3 y más 3 de... más bien la comienzo al revés, con el sentido. Entonces se comienza de esta parte de aquí. Y el 3i es la resistencia que circula la I3. 3i3 más 3 entra por positivo. Más 3, luego acá se va a más 1 ohm por la corriente I3 más 6 ohms, esta parte de aquí, por la corriente I2 menos 4, porque entra por negativo, igual a 0. Hago mi resolución. 4 y 3 más 6 y 2 es igual a 1 y esta es mi segunda ecuación. Entonces ahora voy a sustituir la ecuación, esta primera parte que tenía el planteamiento, voy a ponerle 0 en la ecuación 2, que es esta. Entonces voy a poner que 4 y 3 equivale a esto. Y 3 equivale a esto, entonces lo voy a sustituir en esta parte. 4 por I1 más I2 es igual es más 6 y 2 es igual a 1. Entonces 4 y 1 más 4 y 2 más 6 y 2 es igual a 1. 10 y 2 más 4 y 1 es igual a 1. Y esta sería mi tercera ecuación. Entonces ahora
voy a dividir mi primera ecuación entre 6 para dejar todo en 1 y aquí en un sexto. Entonces esa siguiente me va a quedar de I1 menos I2 es igual a un sexto. Y esta sería mi ecuación 4. Entonces ahora voy a multiplicar por 10 la ecuación 1, que es esta de aquí. Pero, bueno, más bien la ecuación 4. La voy a multiplicar por 10 para poder eliminarla con la ecuación 3 por método de suma y resta. Entonces lo hago aquí abajo, voy a multiplicar y me queda 10 y 1 menos 10 y 2 es igual a 5 tercios, ya que un sexto por 10 son 10 sextos, entonces equivalencia a 5 tercios. Luego lo sumo con la ecuación 3 que dice 4 y 1 más 10 y 2 es igual a 1. Hago mi suma y me quedan 14 y 1, esto se elimina, es igual a 8 tercios. Y 1 es igual a 8 tercios sobre 14 y 1 vale 0.190 amperes. Entonces ahora voy a sustituir I1 en la ecuación 3. Sustituir I1 en 3. Entonces es 4 por 0.190 más 10 y 2 es igual a 1, me queda 0.76 más 10 y 2 es igual a 1, 10 y 2 es igual a 1 menos 0.76 y 2 es igual a 0.24 sobre 10 y 2 es igual a 0.024 amperes. Entonces ahora ya solo voy a sustituir I1 e I2 en la primera ecuación, en la 0, para obtener I3. Lo hago aquí. Entonces me quedaría I3 es igual a I1 0.190 más I2 0.024 amperes. Ambos son amperes. I3 me queda de 0.214 amperes. Y esos serían los resultados de mis 3 corrientes que circulan por el circuito. El primer problema es el 7, el cual nos dice determine la resistencia equivalente del circuito. Tenemos un circuito que tiene estos valores y para resolverlo lo voy a ir reduciendo. Entonces primero tengo que esta parte de aquí está en serie, entonces puedo resolverlo para ponerlo aquí en paralelo con este y posteriormente resolver los paralelos, así tener aquí solamente una resistencia y poder proceder a resolver este en serie para poder obtener la resistencia equivalente o total del circuito. Entonces voy a empezar. Voy a resolver esto y como se sabe que en serie las resistencias se suman, entonces solo voy a sumarlas, que sería resistencia en serie 1 es igual a 1 ohm más 3 ohms más 2 ohms. Mi resistencia en serie 1, que es esta parte de aquí, quedaría igual a 6 ohms. Entonces voy a hacer mi otro diagrama. Queda así, igual. Se mantiene mi resistencia. Esto también. Y estas en serie las voy a colocar en paralelo, ya que tengo una sola. Entonces quedaría así y esta tendría valor de 6 ohms. Y esta se mantiene. Entonces ahora voy a resolver estas dos, la de 3 ohms y 6 ohms, en paralelo. Para esto voy a tener resistencia en paralelo 1 es igual a 3 ohms por 6 ohms, porque se sabe que primero se multiplican y luego se dividen por la sumatoria de estas. Entonces quedaría 3 ohms
más 6 ohms, que es igual a 3 por 6, 18 ohms cuadrados sobre 3 más 6, 9 ohms, lo que me da un resultado de 2 ohms. Entonces ya tengo mi nueva resistencia, que sería la que quedaría aquí. Vuelvo a dibujar mi circuito y esto se mantiene. Esta también. No, esta es la nueva. Ya es esta de aquí, porque resolvimos estas dos, entonces esta es la nueva. Y quedaría así. Entonces esta de arriba vale 4 ohms, la de abajo 2 ohms y la nueva de 2 ohms. Entonces ya solo lo tengo en serie. Voy a sumarlos, entonces mi resistencia equivalente o total quedaría como 4 ohms más 2 ohms más 2 ohms, que me da un resultado de 4 más 2 más 2, 8 ohms. Y esta sería mi respuesta final. A continuación voy a grabar el ejercicio 5, que dice, bueno, tiene 3 incisos. El inciso A dice, ¿cuál es la caída de potencial a través de un resistor de 4 ohms cuando a través de él circula una corriente de 8 amperios? Entonces voy a utilizar la fórmula que dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Pero lo que me está pidiendo es el voltaje. Entonces voy a despejar. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Y el inciso A sería voltaje es igual a la resistencia de 4 ohms por la corriente de 8 amperios. Y 8 por 4, 32. Y me quedarían 32 volts como resultado de la. El B dice cuál es la resistencia de un rheostato si la caída de potencial es de 48 volts y la corriente es de 4 amperios. Entonces está por default, amperes, pensarle por default con la fórmula de resistencia. Sería resistencia es igual a 48 volts sobre 4 amperes, lo que me da como resultado 12 ohms. Y el inciso C dice, determina la corriente a través de un resistor de 5 ohms que tiene una caída de potencial de 40 volts. Entonces ahora tengo que determinar la corriente. Voy a despejar y me quedaría intensivo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces me queda como corriente es igual a 40 volts sobre 5 amperes. Lo que me queda como resultado serían 8 amperios. Y estos son los 3 resultados de todo el problema. Ahora voy a hacer la medición de voltaje y corriente en 3 circuitos, uno en serie, uno en paralelo y uno mixto. Primero voy a hacerlo en serie. Voy a medir el voltaje y se sabe que el voltaje en un circuito en serie se mide en paralelo. Entonces voy a poner mi negativo y positivo aquí. Y este voltaje de la primera resistencia me da de 1.3 aproximadamente volts. Y este me da de 10.8. Entonces 10.8 más 1.3 son aproximadamente los 12 volts con la que lo estoy alimentando. Entonces pues está bien. Ahora voy a medir la corriente en amperes. Voy a abrir mi circuito y voy a poner mi negativo aquí, positivo de este lado, y me daba aproximadamente de 132, 163, esto sí varía mucho, 122, 197,
Entonces la corriente es muy variada porque creo que es inestable, pero oscila entre los 140 y los 190 miliamperes la corriente que circula por este circuito. Ahora voy a medir el circuito en paralelo, entonces voy a medir el voltaje primero. Pongo el negativo y el positivo y me da que oscila entre 12 volts aproximadamente, que son pues ahora sí que con lo que lo estoy alimentando, entonces está bien. La otra me debería de dar lo mismo y sí, entonces está bien. Ese es el voltaje que circula por cada resistencia. Ahora voy a medir la corriente. Voy a abrir mi circuito en esta parte de aquí. Y pongo negativo. Me da de 26.8 aproximadamente. No sé por qué cambiar. Sí debe de ser lo mismo la inestabilidad de la corriente, pero sí me marcó 2 veces el 26.8. Entonces es aproximadamente los miliamperes que mide el circuito. Ahora voy a hacer la medición en el circuito mixto. Entonces mido mi primera resistencia negativa y estoy midiendo el voltaje. Me da aproximadamente de 4.45 volts. El segundo de 4.18. Sí, me deberían dar más o menos lo mismo porque estas dos resistencias las tengo en paralelo. Entonces esta en serie es la que ya va a cambiar. Esa oscila entre los 8 puntos y algo. Y si lo sumo me da aproximadamente los 12. Estos primeros. Entonces esas son, bueno, es la medida de... Ahora voy a medir la corriente que pasa por el circuito y voy a abrirlo en esta... Entonces ahora voy a medir la corriente que circula por el circuito mixto. Ya previamente cambié aquí y abrí mi circuito. Entonces pongo mi negativo y mi positivo y me da aproximadamente de 26.59. Todos oscilan por la corriente, porque es inestable. 26, 43. Y este sí varía más porque como es un circuito mixto, voy a abrir otro aquí. Igual me marca 96, 78. O sea, no. Entonces más o menos oscila entre el 60 y algo, 70 y algo. Pero este sí cambia. Y pues esas serían las mediciones de los 3 circuitos. Bueno, los incisos antes expuestos en el video nos hablan principalmente de las características de los circuitos serie, paralelo y mixto, donde podemos tener caída de potencial, potencia, la resistencia, el voltaje y la corriente de manera tanto práctica como escrita. La primera parte los obtuvimos por fórmula, por la ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y en la segunda parte vimos ya puesta en práctica un multímetro donde medimos ya específicamente la corriente y el voltaje dentro de los circuitos, pues mediante la cual obtuvimos pues resultados verídicos y congruentes, un poquito variables debido a la corriente que se le suministraba o por la caída del calor o cosas así. Y bueno, que ya sabemos que nunca se va a obtener específicamente el número o la medida, pero obtuvimos pues más o menos aproximadamente lo que esperábamos.